Hola, ¿cómo andan? En este video vamos a ver el ejercicio 2 del práctico 8. Tenemos tres funciones y lo que se pide es calcular las derivadas parciales de primer y segundo orden de las funciones a, b y c. Eh, Vamos a ver entonces la b. Tengo la función f de x y, esto ya lo habíamos visto en el práctico anterior, es una función que va de r2 a r y vale logaritmo de x y, de x por y. Bien. Las derivadas parciales son derivar según la dirección 0, 1 o 1, 0, ¿no? Otra manera de verlo es derivar según x o según y. Entonces vamos a calcular primero la derivada de f según x en un punto genérico xy. Esto también lo pueden ver como f sub x, se le pone así el subíndice indicando que estoy derivando según x, esto en xy. Sería, hacer de cuenta, como estamos derivando según y, hacemos de cuenta que, según x, perdón, hacemos de cuenta que y es una constante. ¿Sí? Como no es una variable, no nos importa cómo se mueve, hacemos como que es una constante y simplemente derivamos como si fuera una función de una variable. Entonces tenemos la derivada del logaritmo. La derivada del logaritmo me queda 1 sobre x por y. Y en realidad tengo que hacer la regla de la cadena, porque acá no tengo simplemente x. Entonces te voy a tener que multiplicar por la derivada de lo que está adentro del logaritmo. Y ahora, como estoy considerando que y es una constante, la derivada de x por y va a ser y. Tengo x multiplicado por una constante, me queda esa constante. Bien, se cancelan el y de abajo con el y de arriba y esto me va a quedar 1 sobre x. Esta es la derivada parcial de la función f según x. Calculemos ahora la derivada según y. Tengo f sub y de xy. Voy a derivar según y, entonces tengo que hacer de cuenta que x es una constante y por lo tanto me va a quedar lo mismo que arriba, solo que con las variables cambiadas. Es decir, la derivada del logaritmo me queda 1 sobre xy y después tengo que multiplicar por la derivada de lo de adentro según y. Entonces me queda y multiplicado por una constante, me queda la constante x. Y entonces, cancelando, me queda que la derivada según y va a ser 1 sobre y. Bien. Estas serían las derivadas parciales de primer orden. Ahora nos piden las de segundo orden, que sería, volver a derivar estas derivadas que encontramos. Entonces, primero voy a calcular f sub x en un punto genérico xy. Otra forma que pueden ver esta notación es parecido a esto. Se escribe derivada al cuadrado, porque es como que estoy derivando dos veces, de la función f derivada según x al cuadrado. También lo pueden ver de esta manera: derivada al cuadrado de f sobre derivada de x, derivada de x. Es lo mismo. Todo esto evaluado en un punto genérico xy. Bueno, para calcular esto, tomo la derivada según x, que ya la calculé, es 1 sobre x, y eso lo derivo otra vez según x. Acá la y no me aparece, así que no tengo ningún inconveniente, es como derivar una función de una variable, y ya conocemos la derivada de 1 sobre x, me va a quedar menos 1 sobre x cuadrado. Bueno, de la misma manera calculo la derivada de f según y, sería la derivada xy, lo pongo con la notación de arriba si quieren también, va a ser la derivada dos veces según y dos veces. Y esto me va a quedar, ni siquiera no tengo que hacer nada, tengo 1 sobre y derivado según y, me queda lo mismo que arriba, menos 1 sobre y al cuadrado. Bien, y ahora lo que falta es calcular las derivadas cruzadas.
Es decir, nosotros teníamos la derivada según x y la derivada según y. Esas son las de primer orden. Pero de segundo orden no tenemos solamente estas, porque también tenemos la derivada según x según y. Es decir, tomar la derivada según x y derivarla según y. Esto se denota derivada al cuadrado de f, derivada según x, derivada según y. Fíjense acá el orden. Primero derivo según x, después derivo según y. Esto en un punto genérico x y me va a quedar. Bueno, la derivada según x es 1 sobre x y esto lo tengo que derivar respecto de y. Bueno, pero acá y no aparece. O sea, es una constante. Cuando la derivo respecto de y me va a quedar 1. Perdón, me va a quedar 0. Entonces esta derivada me queda 0. Y después tengo que calcular la otra derivada cruzada, que en este caso y muchas veces va a quedar lo mismo que la otra. La derivada según y me quedaba 1 sobre y. Cuando lo derivo según x, al ser una constante, me queda también 0. Bien, esta era la parte B. Vamos a ver ahora la parte C, y la A es más simple, queda para que la hagan ustedes. En la parte C tengo la función seno de x cuadrado más y cuadrado. Bueno, entonces voy a arrancar, como en la parte B, voy a arrancar derivando según x. Bien, la derivada del seno es coseno, entonces me queda coseno, tengo que hacer regla de la cadena, ¿no? Me queda coseno de lo que está acá adentro multiplicado por la derivada de lo que está acá adentro. Entonces coseno de x cuadrado más y cuadrado multiplicado por la derivada de x cuadrado más y cuadrado según x, respecto de x. Acá la y no pincha ni corta. La derivada según x de x cuadrado me queda 2x. Entonces de esta forma me queda la derivada según x. Y la derivada según y, al ser una función que es igual, tiene x cuadrado e y cuadrado, los dos adentro del seno. Entonces la derivada según y me va a quedar la misma. Con y, claro está. Me va a quedar la derivada del seno va a ser coseno de x cuadrado más y cuadrado. Y luego tengo que derivar lo que está acá adentro respecto de y. Entonces ahora el x cuadrado no importa, me queda 0. Y la derivada de y cuadrado me va a quedar 2 veces y. Entonces ahí me quedaron las derivadas de primer orden. Vamos ahora con las de segundo orden. Tengo la derivada respecto de x, o sea, la derivada segunda, derivando 2 veces según x. Me va a quedar, acá fíjense que tengo un producto, ¿no? Tengo coseno y después lo estoy multiplicando por 2x. Lo separo así. Entonces voy a tener que hacer la regla del producto, que me dice que el resultado de esta derivada va a ser la derivada del primero por el segundo sin derivar. O sea, dejo el segundo sin derivar y derivo el primer término. La derivada de coseno va a ser menos seno. Entonces esto me queda menos seno de x cuadrado más y cuadrado. Y acá tengo que hacer la regla de la cadena. O sea que tengo que multiplicar por la derivada de lo que está acá adentro respecto de x. Eso va a ser 2x, entonces me queda acá multiplicado por 2x. Bien, y a esto le tengo que sumar este término sin derivar, coseno de x cuadrado más y cuadrado, por la derivada del segundo término, que va a ser 2. Bien, la derivada segunda respecto de y 2 veces me va a quedar igual a la de arriba, ¿sí? Tengo los mismos dos términos. Tengo que cambiar simplemente donde dice x, poner un y, ¿no? Porque estoy derivando. La derivada del primero por el segundo sin derivar me va a quedar menos seno
de x cuadrado más y cuadrado por 2y, que sería la derivada de todo esto, perdón, por el segundo sin derivar, me queda multiplicado por 2y. Y después va el primero sin derivar por la derivada del segundo, que va a ser 2 veces coseno de x cuadrado más y cuadrado. Bien. Ahora queda ver cómo quedan las derivadas cruzadas. Bueno, primero tomo la derivada respecto de x y la derivada respecto de y. Acá va a quedar más simple que hacer la derivada según x dos veces, porque no tengo que hacer regla del producto. Acá recuerden que x es una constante. Entonces simplemente la pongo adelante multiplicando y listo. Solamente tengo que derivar este término de acá según y. Pero eso en realidad ya lo calculamos. La derivada de coseno va a ser menos seno de x cuadrado más y cuadrado, y después tengo que multiplicar por la derivada de lo de adentro, según y. Entonces me va a quedar multiplicado por 2y. ¿Sí? Me quedó 4 menos 4xy seno de x cuadrado más y cuadrado. Bien, y la otra derivada cruzada va a quedar similar. Tengo que tomar la derivada respecto de y derivarla respecto de x. Acá y va a ser una constante porque estoy derivando respecto de x, entonces al igual que antes, el 2y, nada, es una constante que queda multiplicando. Y luego tengo que derivar coseno de x cuadrado más y cuadrado respecto de x. Y eso va a ser menos seno de x cuadrado más y cuadrado por la derivada de esto de acá respecto de x, o sea, va a ser 2x. Bien, y acá nuevamente me quedó 4xy seno de x cuadrado más y cuadrado, que quedó igual también, igual que antes, me quedaron iguales las derivadas cruzadas. F según x según y quedó igual a f según y según x.